Se apaga la alarma, se prende la radio. Escuchas Primera Pauta, 100.5. 7:28, ya estamos de regreso aquí en Primera Pauta y es momento de la entrevista del día. Se lo había dicho antes de irnos al alto comercial. Ya está con nosotros la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, a quien le agradecemos enormemente haya venido aquí al estudio. ¿Cómo está Evelyn? Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. ¿Cómo están? Un gusto Bienvenida. estar con ustedes acá. Muchas gracias por estar acá. A ver, estos días la hemos visto muy activa, muy frontal también, Evelyn Matei, y especialmente confrontando, criticando duramente al Partido Republicano y la candidatura que además es su contendora interna, adversario, José Antonio Kast. Se ha mantenido esta línea, pero también por otra parte, a nivel político, uno ha visto que los partidos, sus partidos, la UDI, RN, algunos dirigentes, han sido más ambiguos en este punto de presentar una querella, porque lo que usted quiere llevar es esto, ¿no es cierto?, a acciones, no solamente a una crítica. ¿Cómo ha sido el transcurso de esta semana con estas críticas tan duras que usted habla, ¿no es cierto?, además que la han tratado como enemiga y que la han querido perjudicar? Me pasa, Claudia, que yo siento que esta discusión no es sobre mí. Porque yo soy vieja ya en esto de la política. Yo he aguantado muchas campañas y muchos problemas antes. Y bueno, es parte de la vida nomás, ¿no? A mí la razón por la cual decidí hablar de manera más brutal es porque me di cuenta que no era solo yo, que es finalmente una forma de operar en política y que es básicamente demoler al enemigo, pero sobre todo demolerlo con falsedades. Porque si a ti te demuelen porque, no sé, porque eres mal genio o porque, está bien, son cosas que son de verdad, ¿no? Yo en realidad no es que tenga mal genio, pero hay ciertas cosas que me enojan y todo el mundo eso lo sabe, he sido siempre así, no hay ningún problema. Pero cuando tú ya ves que además no son solamente políticos, sino que han tratado de demoler a periodistas. Sí, veíamos un informe que se publicó en el The Clinic y que no es un informe cualquiera, sino que entiendo que es un informe que fue hecho por gente de Chile Vamos cuando estaban haciendo el recuento, ¿no es cierto? Así es. Nosotros nos empezamos a dar cuenta que es una forma de operar a cualquiera que opine distinto que ellos, ¿no? Entonces uno lo que dice es perfecto. En la política muchas veces los ataques son muy complicados, pero ya cuando tú tratas también de demoler a periodistas, bueno, después viene demoler a fiscales y después puede venir demoler a jueces y después puede venir demoler a un dirigente sindical o a un dirigente empresarial porque no opina como tú. Entonces finalmente es un tema mucho mayor que no tiene que ver conmigo, sino que en realidad tiene que ver con cómo queremos que sea nuestra democracia. Porque finalmente tú efectivamente puedes plantar mentiras que finalmente la gente cree que son verdades y puedes demonizar a una persona que está tratando de hacer un trabajo honesto. Eso fue lo que a mí más me preocupó. Y como te digo, no se trata de mí, no es el primer ataque que tengo en mi vida. Llegó un momento que fue muy fuerte y por eso que hablé de la campaña, ¿no es cierto?, asquerosa, pero en el fondo decidí volver en el tema porque sentí que esto nos puede llevar a la destrucción completa de la democracia. Evelyn Matei, ¿resolvió si va a presentar o no querella? La querella en realidad es de varios senadores de Renovación Nacional. No he hablado con ellos en estos últimos días, no sé cómo va el tema, pero lo que yo sí me parece que es súper importante es que estos temas se conversen, que la gente entienda lo graves que son. Y lo que yo hubiera esperado, en realidad, es que el propio candidato Kast hubiera dicho que esas prácticas son inaceptables. Y hasta el día de hoy no lo ha dicho. ¿Ayudaría que él saliera a condenar este tipo de prácticas? Claro, el tema es que uno, obviamente que ayudaría que él condenara esto, porque finalmente de lo que se trata es cómo nos vamos a entender en democracia, claro, y cómo nos vamos a tratar entre personas que, claro, todo el mundo tiene derecho a pensar distinto. Yo creo que el pensar distinto para mí es un valor. No es un problema, no es que sea un enemigo mío, sino que probablemente está viendo cosas que yo no he sido capaz de ver,
por lo que he vivido, por lo que he estudiado, en fin, siento, digamos, que la verdad muchas veces, o sea, en general, Ahora, ¿cómo se va formando entre mucha gente que piensa distinto. Usted hace un punto, Evelyn Matei, que tiene que ver, ¿no es cierto? Usted dice, yo estoy alertando respecto de la democracia. Usted dice, no se trata de mí, pero de alguna manera se trata de usted, porque finalmente la campaña ha tenido que ver, ¿no?, con acusaciones suyas que tienen que ver con un tema que para muchas familias es muy doloroso, además. O sea, hay ahí, bueno, pero... Tiene que ver con ser mujer también, pero en ¿sí? fin. ¿Machismo también hay ahí? O sea, está bastante claro, digamos, que la mayoría de los periodistas que son atacados son mujeres. La pregunta es, finalmente, lo que ha dicho José Antonio Caz no ha respondido tanto acá, pero ha dicho insistentemente que su contendor, su enemigo, es al frente. Eso es lo que dice sobre la mesa. Y debajo de la mesa me manda a demoler a mí, ¿no? ¿Pero qué pruebas tiene usted que José Antonio Caz no son adherentes? Porque uno no se puede hacer responsable, porque tiene que tener una prueba que vincula, porque lo que usted dice hace una vinculación directa entre el Partido Republicano y estas publicaciones, y José Antonio Caz y estas publicaciones. ¿Cómo las conecta? Porque puede ser un adherente y uno no se puede ser responsable de los adherentes que tiene. Veamos los siguientes temas. Demolieron a Sichel, le inventaron amante, de todo, ¿no? Después también a Kaiser. Después a la periodista Paloma, no me acuerdo su apellido, la de Enela. A los 10 minutos de ese incidente en Enela, empezaron a trolearla a ella. A los 10 minutos de haber sucedido. Entonces uno dice, sí, de verdad los adherentes, un señor que trabaja en algo, está tan pendiente que a los 10 minutos empiezan en forma sistemática a destruirla a ella. ¿Paloma Ávila? Paloma Ávila. Sí, entonces, ayer veía que, perdón que le interrumpa, Evelyn, pero ayer sí vi que muchos de estos bots, que son muy violentos en sus lenguajes, muy duros contra usted, José Antonio Caz sigue esas cuentas. Obvio que y retuitea esas cuentas. Eso sí se ha comprobado. La sigue, la retuitea, hay fotos de él en reuniones con ese tipo de gente, así que, o sea, de verdad, no hay duda alguna. Hay quienes dicen, especialmente en su sector, que de alguna manera usted hace esto para victimizarse, que lo ha hecho... Sí, mi característica es ser víctima en la vida. Pero lo he escuchado. He pasado como víctima toda mi vida. Y que lo estaría haciendo para poder hacer un giro, un golpe de timón en la campaña. La gente me conoce. Yo diría que si hay alguien que nunca jamás se ha victimizado, soy yo. No es mi carácter, no es mi forma de ser. Mi forma de ser es decir las cosas de frente, yo misma, no mandar a decirlas con nadie. A mucha gente eso le ofende, creen que tengo un problema de carácter y no. Yo las cosas las enfrento yo misma, las digo directo. ¿No reaccionó tarde Evelyn Matei? Porque la campaña venía hace bastante rato y probablemente esto, y la segunda pregunta es si usted, en su diagnóstico, estas campañas le han afectado irremontablemente en su carrera. No, yo estoy segura que voy a pasar a segunda vuelta. Ya. En primer lugar. Segundo, obvio que han afectado. Si cuando yo iba, por ejemplo, no sé, a Valdivia o a Temuco, se me acercaba gente, ¿y cómo ha estado? ¿Y cómo ha estado de salud? ¿Y qué le ha pasado? ¿Y está bien? Obvio, si esas cosas, yo no sé si tú estarías dispuesto a votar por una persona que tiene Alzheimer, no sé, yo no, por lo menos, ¿no? Entonces, obviamente que ha afectado y ha afectado fuerte. Y sí, es posible que pudiera haber reaccionado antes. Lo que pasa es que de verdad no es mi forma de ser el victimizarse. Pero ya llegó un momento en que la forma en que editaban videos, etcétera, era como mucho. Ya demasiado. O sea, realmente estaban plantando una imagen y me pasa que yo no sé si lo hubieran inventado un hombre, un Alzheimer, de verdad. Usted escucha a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, en los estudios de Radio Pauta, en Primera Pauta, hablando sobre la actualidad. Bueno, hemos tenido que quedarnos en un principio en la primera parte que tiene que ver con esto denominada campaña sucia. Claudia le preguntaba si eso influía, usted dice que sí ha influido en su resultado, pero yo miraba los datos, los primeros ataques o severos ya intensos son desde el 2 de junio, pero usted estaba bajando en la encuesta desde mayo. No, los ataques son desde enero. Ya, usted dice que... Sí. Y usted hace una adjudicación directa porque usted estuvo mucho tiempo líder en la encuesta,
esta baja hace una conexión directa o hay otro elemento? ¿O usted se lo adjudica solo a los ataques? Mira, a ver, lo primero que uno tiene que decir es, yo he cometido errores también, que no los comete, ¿no? Pero este ataque muy sistemático, muy coordinado, muy masivo, con mentiras muy graves, porque básicamente van al corazón mismo de que tú no estás apta, ¿no es cierto? Obviamente que han hecho mucho. Ahora, yo también quiero señalar que me encantaría poder hablar, por ejemplo, por el tema de los toldos azules. Sí, porque tenemos que ir a esos temas. Yo quiero señalar que esto es un tema que, yo insisto, no es por mí. Me preocupa estos ataques muy graves y por eso que no lo quiero centrar en mí, porque creo que centrarlo en mí es un tremendo error, porque el tema finalmente es si vamos a adoptar esta forma de que cada vez que hay alguien que dice algo que no le gusta a alguien que tiene poder, tú lo destruyes. Anulándolo, claro, porque en el fondo te fijas a un juez que falla mal, sí, de acuerdo a ellos, suceder. ¿no es cierto? Tú le puedes inventar que es Pero pedófilo, el 3 que de junio, es cocainómano, etc. El 3 de junio Diego Paulsen dijo que estas eran cuentas del gobierno. Dijo que de ahí venían los ataques, de la Segegov, dijo. El 3 de junio. Han habido otros ataques también, pero en fin, aquí me han atacado de lado y lado. Evelyn Matei, para que también podamos avanzar en Pero otros nuevamente temas. no es un tema mío, es un tema... Sí, no es un tema suyo, pero esto ha significado un tensionamiento en las derechas. Sí, claro. Y me imagino que usted está consciente de eso. Me llama la atención ayer la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, decía que este tipo de acciones, es decir, acciones legales, querellas, como usted ha anunciado, van a sacar el foco de la campaña presidencial. Veía a Juan Sutil, un empresario importante de la plaza, también señalando que no le parecía adecuado entrar finalmente, ¿no es cierto?, en tribunales. Él dice que como sector no deberían estar en tribunales, perdiendo el foco. ¿Cómo recoge usted ese guante? Bueno, en Chile Vamos nos caracterizamos por tener distintas opiniones y por decirlas, y nunca a nadie se le ha exigido que se vaya del partido, nunca a nadie se le ha echado de un partido porque piensa distinto. Esto es normal en Chile Vamos, que hayan opiniones distintas. Creo que es parte de la conversación democrática, creo que es parte de la vida de los partidos. A mí lo que me llama más bien la atención es que en el Partido Republicano hayan echado a Carmen Gloria Aravena por haber firmado un documento, que hayan echado al senador Rojo Edwards por opinar distinto, o haber querido, ¿no es cierto?, disputar la presidencia del partido, que hayan echado a la Gloria Navellán, que hayan echado a Gonzalo de la Carrera, que hayan echado a varios otros personas. Creo que en el fondo la diferencia de opinión es un valor, no un pero problema. puede afectar ahora hoy día una negociación parlamentaria que tiene muy preocupado. No, las negociaciones parlamentarias son una cosa y el exigir, ¿no es cierto?, un comportamiento respetuoso es totalmente otra. Pero usted lo ha tratado de matones. Lo menos que ha dicho que son un grupo de matones. Bueno, a mí me han dicho que estoy enferma del mate. No lo que pasa es que la diferencia es que ellos lo mandan a decir a través de bots y yo en cambio lo digo de manera frontal. Esa es la única diferencia. Chile Vamos, ¿usted no le ha pedido que saque el pie del acelerador por esa situación? Por así decirlo. Ojo, estamos en una negociación. Me conocen demasiado como para pedírmelo. O sea, ni siquiera se toman ese... ¿No? Era como cuando estábamos votando la ley de divorcio. Había mucha oposición. Mucha presión para que votaran en contra de la ley de divorcio y después en contra de la ley de las 3 causales. Y a todo el mundo la llamaban, pero a mí no. Ya. Pero usted puede estar consciente de que sí que tienen diferencia con esto. Obvio que está tienen haciendo diferencia y creo que es parte de la vida y creo que es parte de lo razonable, porque acá uno lo puede ver obviamente de distintas maneras, ¿no es cierto? Uno puede decir, a ver, ¿qué es más importante? ¿Ganarle a Jara o poner estos temas en el tapete? ¿Qué cree usted? Y creo que, bueno, obviamente que ahí hay dos temas que entran en colisión. Yo creo que es más importante a la larga cuidar la democracia, porque
Porque si nosotros eso lo demolemos, si nosotros destruimos la democracia, después es súper difícil volver. Claro, el tema es si este tipo de acusaciones que son muy duras abren una fisura irreconciliable entre las derechas. A ver, pero lo que pasa es que ellos han actuado así en contra de alcaldes, en contra de candidatos a gobernador, en contra del propio Juan Sutil, en contra de mucha gente, sí. ¿no? Ahora me llama la atención porque tanto, usted nombró a Juan Sutil, pero Juan Sutil sale marcando un punto distinto. Sí, naturalmente, pero eso no significa que no haya sido víctima de lo mismo. No, es que la pregunta es que usted ha sido esquiva en el apoyo a segunda vuelta de José Antonio Kast en caso de que él pasara. A ver, yo sé que usted cree que va a ser usted, pero más allá de eso, el gesto de dejar en puntos suspensivos ese apoyo político probablemente ha generado preocupación. No, probablemente ha generado preocupación. A ver, lo primero, ¿ustedes de verdad creen que el apoyo de una persona mueve masas? ¿Usted no? No. Nunca he creído que los votos sean realmente traspasables ni transferibles. Creo que los chilenos son suficientemente inteligentes para saber por quién votan. Y me pasa, digamos, que de repente también se sobrevalora. De hecho, en la última campaña, Paula Daza y yo salimos a apoyarlo sin que nadie nos lo pidiera, y aún así le sacaron 10 puntos. O sea, no logramos cambiar el voto a las mujeres, ni la Paula ni yo. Usted escucha a Evelyn Matei conversando aquí en Primera Pauta. Conversaba con un dirigente histórico de la Concertación hace unas 3 semanas y me dijo que veía con preocupación lo que están mostrando las campañas en general. Y él apuntaba que dijo que veía, dio el nombre de un rostro de televisión y decía que como que eso buscaban el votante ahora. Dijo que sepan hacer comida, bailar, cantar, pero había poca atención que nos centráramos en la propuesta, en los que formaban equipo, en los que tenían capacidad de liderazgo. Entonces, quizás puede ser el lenguaje con el que se llega a la gente. Yo creo que eso es válido, ¿no? Pero no sé si a usted le preocupa eso, que estamos muy lejos de la propuesta y estamos hablando de lo otro. A ver, yo he hecho muchas propuestas en materia de seguridad. Claro, pero a veces la gente no pone atención a eso y eso no es justo. No está poniendo atención. ¿Usted nota eso? A ver, pero lo que pasa es que... Se está centrando en el que baila mejor, en el que... Pero es así. O sea, ¿qué saco yo con decir, ay, me encantaría que me pusieran más atención cuando hago propuestas? Si la verdad es que estamos todavía bastante lejos, yo creo que la gente no ha sentido todavía el ritmo de la campaña, creo que básicamente están preocupados de llegar a fin de mes. Ayer estaba, por ejemplo, estuvimos en Huechuraba, en La Pincoya, y conversamos con mucha gente y tú te das cuenta de la decepción. Mira, en primer lugar, tú empiezas a mirar las casas y son verdaderas fortalezas. Había una casa que tenía una reja muy alta, pero después todavía 2 rollos de estos alambres de púa y todo cerrado machote, y después entramos a varias casas y la gente me decía, mira, sí, acá hay mucha gente que de verdad trabaja, que quiere este barrio, que nos criamos acá y todo el mundo sabe dónde venden droga, pero no pasa nada. Y además te dicen la angustia de no encontrar trabajo, de no poder llegar a fin de mes. Entonces, cuando tú vives con esa angustia, estar pensando en la propuesta, por ejemplo, de salud o de cárceles para... Ahora, José Antonio Kast ha hecho del tema de la seguridad un tema eje en su campaña. Sí, y también la gente sabe que nosotros en Providencia hicimos el mejor sistema de seguridad municipal de todo Chile y que nos dio realmente grandes resultados. Nosotros podíamos... ¿Pero en qué se diferenciaría usted de José Antonio Kast en los temas de seguridad? Él ha dicho, él ha marcado una mano dura muy fuerte. Usted... ¿Por qué la gente tendría que decir, voy a inclinarse hacia usted o hacia él si no sostienen más o menos lo mismo? Lo que pasa es que no necesariamente tú tienes que diferenciarte en cada uno de los ejes, ¿no es cierto? Posiblemente en el eje de seguridad nos diferenciamos bastante poco y en el tema de las mujeres y de los derechos de las mujeres nos diferenciamos enormemente. ¿Usted cree que podrían haber retrocesos de las mujeres en un gobierno de José Antonio Kast? A ver, claramente uno de los motivos por los cuales
no hubo finalmente consenso en el segundo proyecto constitucional fue el tema de las mujeres, obviamente. O sea, toda esta discusión de quién y el qué y qué sé yo, era claramente, y la votación significó además una votación bastante fuerte de las mujeres en contra de la segunda propuesta. Así que sí, eso se percibía. Yo lo percibí, salí a decir en público también que no me parecía y que yo no iba a apoyar una segunda propuesta constitucional en la medida que hubiesen problemas con las mujeres. Eso lo he dicho siempre y obviamente que eso es en algo que nos diferenciamos. Pero eso no significa que tú te diferencies en todo, ¿no? Evelyn, ya que mencionamos lo de seguridad, para que bajemos un poco y salgamos de lo otro, ¿no? Y hablemos de ese contenido. Es que finalmente lo que a la gente más le importa, ¿no? Sí, claro. Por eso dediquémosle algunos minutos. Sí. En materia de seguridad, ¿usted tiene claro cuál es su primera medida de seguridad, aunque sea impopular, aunque a la gente no le guste, la tiene pensada y decir, esto va, conmigo esto va y esto es lo primero que se va a aplicar en materia de seguridad en el país? Obviamente, cárceles. Hay que construirlas muy rápido. 1 año y medio tienen que estar listas las cárceles. ¿Y cómo van a ser? ¿Y dónde van a ser? Una al norte de Copiapó, una cárcel donde ya se está planificando una, de hecho está en licitación. Yo tengo la impresión que esa licitación no va a funcionar. Creo que está mal hecha la licitación, pero en fin, pero ese es un terreno muy grande y por lo tanto fácilmente caben ahí 2 cárceles, la cárcel común y corriente y una de máxima seguridad. ¿Y por qué tienes que tener una cárcel de máxima seguridad? Porque básicamente en las cárceles es donde ellos reclutan más soldados, donde venden droga, donde corrompen operan a los gendarmes, desde donde mandan, ¿no? Y por eso que ahí yo vengo diciendo hace 1 año y medio que tenemos que tener un sistema de cárceles tipo italiano, donde la persona, el sin reo, conexión con el exterior. No tiene ninguna conexión con el exterior. O sea, se acaban las visitas. Se acaban, visitas pueden haber a través de un vidrio y grabado. A través de un vidrio y grabado. No hay ningún contacto personal, ni con otros reos, ni con gendarmes, ni con visita. ¿Y por qué? Porque básicamente, si tú logras quitarle todos los bienes que había acumulado, todo el dinero que había acumulado, que es súper importante y que hoy día no se está haciendo suficiente, y además lo dejas aislado cuando sale, y en Italia las penas no son tan largas, pueden ser 7 años. Pero sale sin contacto y sin dinero. Claro, entonces ya no es el mismo que entró. Sí. Se pone mucho el foco. Perdón, pero junto con eso, obviamente que está el tema también del control de las fronteras. Y estamos hablando no solamente de la frontera con Bolivia, sino que también la frontera marítima. Ahí está entrando droga, están entrando personas, está entrando armamento. En las caletas no hay absolutamente ningún control. En los pequeños aeródromos no hay ningún control tampoco. El tema va a ser no solamente los controles al crimen organizado, el control que ve usted, se nos van a quedar muchas preguntas, pero a las instituciones, los controles a las Fuerzas Armadas, absolutamente. El control al Poder Judicial, por ejemplo, lo que pasó con un sicario que entró y salió. Es por eso que yo digo, mira... ¿Hay corrupción, usted cree, a nivel institucional que Obviamente que hay corrupción. En Gendarmería hay corrupción hace mucho tiempo. ¿Poder Judicial? En el Poder Judicial probablemente hay algunos elementos que ya están colaborando. ¿Fuerza Armada? Fuerza Armada ya está aprobado. En Carabineros está aprobado también. En Gendarmería también está aprobado. En Aduanas está aprobado también. Recordemos, ¿no es cierto?, que en vez de destruir todo el contrabando de cigarrillos, hoy día la mitad de los cigarrillos que se venden en Santiago son contrabando. Y bueno... las personas, ¿no es cierto?, los funcionarios de aduana, en vez de destruir esos cigarrillos, los estaban mandando a vender, probablemente con una tremenda utilidad para ellos, ¿te fijas? Entonces, me pasa, y yo creo que esto es súper importante decir a la gente, no hay una sola medida, ni 2 solas medidas, ni 3 siquiera. Al menos que nosotros seamos capaces de coordinar al menos 11 o 12 medidas en forma simultánea y en forma además muy bien ejecutada y muy bien coordinada, tenemos perdida esta batalla. ¿Y ahora vamos perdiendo? Así como vamos. Vamos perdiendo, obviamente, cada día avanza más el crimen organizado. Miren ustedes, ¿no es cierto?, el reporte que hubo de secuestro. Esa es la mejor Pero el gobierno prueba. dice que mejorar, o sea, pero en crimen organizado, pero no en los otros tipos de secuestros. Dice que las cifras fueron mejores, decía la vocera del gobierno. A ver,
80% de aumento de secuestro quiere decir que tú estás perdiendo la batalla. Y cuando tú empiezas a hablar con comerciantes y te dicen que ya les empezaban a cobrar la vacuna es extorsión, ¿no es cierto? Y tú ves que hay corrupción en instituciones en las que jamás hubiéramos pensado que podía haber ese tipo de corrupción. Entonces, claramente reconozcamos que estamos perdiendo la batalla y que por lo tanto tú tienes que armar muchas medidas, y esas las estamos en estos momentos. Hay 4 especialistas extranjeros que están trabajando con nosotros, uno que es colombiano pero que trabajó con Bukele, otro que es brasilero pero está trabajando en Estados Unidos. O sea, estamos con muchos expertos porque tenemos claro que lo que se viene es muy, muy difícil. Sí, usted venía hablando del tema hace ya un tiempo. Solo breve, pero nos quedan menos de 2 minutos. ¿Usted asume algún error en su campaña, falta de narrativa, falta de relato, para poder entender esa línea plana que empezó a tener la encuesta? Digo, para que no sea la culpa solo de otros. ¿Hay algo suyo que cree que le ha faltado foco en su campaña hasta ahora? Yo creo que nosotros podríamos haberlo hecho mejor, claramente. Y yo lo podría haber hecho mejor, sí, ninguna duda. Y eso estamos corrigiéndolo. Bien. Y lo segundo, ¿está en juego hoy día la hegemonía en la derecha? ¿Centro derecha o una derecha? No hoy día. Ese ha sido la tensión en los últimos 4 o 8 años. Cuando uno mira el análisis de redes sociales de republicanos hace 4 años atrás, todos los mensajes eran contra la derechita cobarde, la derechita amarilla. Todos los ataques eran contra Piñera, contra los equipos de Piñera, que eran... sí, o sea, eso es obvio que sucede así hace bastante tiempo. Evelyn, hace un rato dijo... Y perdón, y creo que lo peor que podemos hacer es hacer lo mismo que la Concertación, que bajó el moño y se dejó arrasar. ¿Eso lo dice por ustedes con republicanos? Obviamente. Usted hace un rato dijo, sin duda cometimos errores en la campaña. No sé si se lo habían comentado, pero algunos decían que por un tiempo dejó de parecerse a Evelyn Matei. Es raro decirlo así, pero se dejó de parecerse a Evelyn Matei y la de los últimos días se parece más a la Evelyn Matei que conocíamos. ¿Usted reconoce que pudo haber sucedido eso o alguien se lo pudo haber aconsejado mal y ahora va a volver a ser la Evelyn Matei que habitualmente el mundo conocía? A mí lo que me pasó es que me cargó politizarme de nuevo. Yo fui tan feliz gestionando en Providencia. Ahí yo me sentía a mis anchas. Y esto de volver de nuevo a la crítica política y qué sé yo, el barro realmente, de nuevo. Sí, me molesta. Y por eso que en el fondo lo que estoy tratando de hacer es mostrar un rumbo de que Chile efectivamente puede. Chile puede volver a generar empleo. Chile puede vencer al narcotráfico. Chile puede bajar, ¿no es cierto?, los niveles de violencia que tenemos. Pero eso requiere efectivamente un trabajo súper serio, súper coordinado, con muchos equipos. Y entonces sí, yo efectivamente tuve un periodo en que me sentí incómoda de volver de nuevo a una arena de la cual había estado ausente 8 o 10 años. Y en la cual yo por lo menos lo había pasado muy bien. Y por eso que mi foco también es trabajar mucho con los alcaldes de todos los partidos políticos, porque finalmente los alcaldes son éramos mucho menos politizados y mucho más enfocados en resolver los problemas reales de la persona. Eso es lo que a mí más me gusta. 7:56 de la mañana, Evelyn Matei, candidata presidencial de Chile Vamos. Muchísimas gracias por venir acá Un hasta gusto, los estudios. Claudia, Muchas un gracias, gusto, Evelyn. Muchas Gerardo. gracias. Que esté muy